El 21 de agosto de 1942, Gabriela Mistral recibía la respuesta a una carta que hoy se encuentra perdida. Era de doña Juanita Aguirre, quien se disculpaba por no contestarle antes, pero ni el ánimo ni la fuerza le daban, incluso casi 9 meses después de la muerte de su Pedro. No hay nada que me consuele y distraiga. Es una apatía, una indiferencia tan grande por todo lo de esta vida. Vivo exclusivamente de su recuerdo. Pasan los días y los meses y no puedo reaccionar, sino viviendo a su lado sus últimos días. Parece que no tengo memoria más que para recordar esos momentos de tanta angustia y desesperación, le escribió. Después de 25 años de matrimonio y siendo la esposa de un político, con todo lo que eso significa, días y noches sin su marido, giras por todo el país y en el caso de la época que le tocó vivir, partir al exilio 2 veces, masticando la amargura de dejar todo de lado, amistades, familia, hogar y trabajo, solo porque Aguirre Cerda no era bienvenido en Chile. La frustración era palpable en su misiva. Yo lo veía trabajar demasiado, hacer una vida muy encerrada y casi sin ninguna distracción. Eso me preocupaba mucho e hice todo lo que pude porque cambiara su sistema de vida, pero todo fue inútil. No se dejaba tiempo para eso. Siempre cargado de preocupaciones y recibiendo a diario desengaños y malos ratos. Era el descargo amargo de la viuda que, la misma que echó con viento fresco de la moneda a los dirigentes radicales, que fueron a darle el pésame, cobrándose con furia las decepciones y penurias que la causaron a su marido. Y este es y yo quise tomar el comienzo del epílogo del libro del cual hablaremos hoy, porque yo creo que define perfecto también el personaje del cual vamos a hablar, de un dignísimo personaje del cual vamos a hablar, don Pedro Aguirre Cerda, el presidente de todos los chilenos, la biografía escrita por el historiador Cristóbal García Huidobro y editada bajo el sello de Ediciones B, quien hoy amablemente ha aceptado esta conversación con los traficantes de cultura. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación con el podcast. Hola Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y aquí hablar e irnos directamente a una figura que creo que no sé si está, no sé si es tan estudiada por la historia, pero sí se le tiene mucho aprecio, a pesar de no saber tanto, o quizás saber muy poco del personaje de Don Tinto. ¿A qué Ujú. hablar de la idea? ¿Cómo nace esta biografía? ¿Cómo se gesta el proyecto de esta biografía? Bueno, mira, en parte por casualidad, en parte por interés, hay varios elementos que confluyen. Por un lado, efectivamente, yo no soy una persona que le guste escribir mucho sobre el siglo XX, ¿ya? No es un siglo que me guste así como dentro de mis estudios historiográficos. Pero haciendo eco de lo que una vez me dijo un profe cuando yo todavía estaba estudiando licenciatura, algunas veces hay que obligarse a hacer cosas que uno no quiere o meterse en pantanos en los cuales uno tiene miedo. En el fondo, probarse uno mismo que puede jugar en distintas ligas. Y hace varios años atrás me propuse escribir algo sobre el siglo XX, pero no sabía qué. Por último dije, ¿sabes qué? Quizás el problema de por qué no encuentro algo es porque quiero, quiero escribir algo quiero escribirlo en un formato que me guste, por lo menos. Si me voy a dedicar a estudiar algo que no es precisamente el siglo que me gusta, o la época que me gusta, por lo menos que sea en un formato. Y ahí fue cuando nació la idea de hacer una biografía sobre un personaje del siglo XX. Y empecé a buscar, y tenía mi top 10, digámoslo, de personajes. Pero me quedé con Pedro Aguirre Cerda por varios motivos. Primero, un motivo práctico, que tiene un archivo importante, que está público, pero que es muy poco visitado, el archivo documental que está en el Archivo Nacional. Hay una cantidad de material importante también, y después me fui dando cuenta que había más y más para poder aprender de él. No solamente hay gente que escribió cosas sobre él o monografías escritas posteriormente, sino que él también había producido mucho. Y ahí me di cuenta, y ahí fue cuando conocí a Pedro Aguirre Cerda intelectual, antes que político, antes que cualquier cosa. Pedro Aguirre Cerda era un académico y un intelectual. Ese era su norte, eso era donde se sentía contento. La política era capilla, la catedral era la academia y la intelectualidad. Em,
Y nada, pues, sin mucho método me puse a buscar material, a comprar libros sobre el tema, a leer artículos, y fue de a poquitito creciendo. Y fue después de la pandemia, o sea, cuando ya estábamos desconfinados por ahí por el 2022, que dije, ¿sabéis qué? Si no me pongo a escribir esto ahora, no lo voy a hacer nunca. No tenía sello editorial en ese momento y se dieron las cosas, se alinearon los astros, como se dice, y mientras yo ya estaba ya preparando el plan de escritura, me llaman de Ediciones B de Penguin Random House, que es la matriz, ¿no? de Ediciones B, y me dicen, oiga, conversemos. Y les presenté el proyecto y les encantó. Y así fue como me dediqué a escribir sobre Pedro Aguirre Cerda, ¿no? No fue, mira, no fue premeditado, fue súper espontáneo como se dio. Y sabes que estoy súper contento porque al final lo que pasó fue que empecé a conocer a Pedro Aguirre Cerda bajo una luz bien distinta a la que usualmente la gente se acuerda o tiene una noción respecto a él. No te voy a mentir, esto va a sonar extraño, pero siento que me hice amigo de Pedro Aguirre Cerda, en mi cabeza por lo menos. Y es distinto cuando tú escribes una biografía sobre alguien con quien tú te involucras intelectualmente, sentimentalmente también, donde generas un lazo, a pesar de que la persona esté muerta de 80 años, en fin, y sea un poco ridículo lo que estoy diciendo, pero te permite tender ese puente maravilloso, un puente metafísico entre lo que fue y lo que es. Y eso hace que la escritura también sea más rauda y uno esté más camiseteado con la idea de escribir este texto, en el fondo, con una sola intención, que la gente lo lea, que conozca la vida de Pedro Aguirre Cerda de la forma en que por lo menos yo tuve el privilegio de conocerla desde mi posición como historiador. Aquí funciona, aquí yo creo que aquí hay algo muy interesante respecto de los inicios, porque colgar la pregunta de la investigación, porque la investigación desde los inicios, desde este hijo de provincia, nacido en Pocuro, que llega a Santiago, que termina siendo, que llega a ser profesor, que llega a ser luego abogado, bueno, antes de todo, ser como tú lo relatas en el libro, no ser un tipo brillante académicamente, pero ser más del montón, tirando un poquito paso más arriba, y de ahí ser político, de ser masón, como que aquí le faltó ser bombero, aquí falta como, dice, como es radical ser Oiga, masón, ser bombero, que es una vida bastante entretenida para lo que hizo Aguirre Cerda incluso antes de ser primer mandatario. o sea, fue una vida bastante acontecida. O sea, tú has hecho muy bien el decurso vital, por lo menos Pedro Aguirre Cerda. Eh, Él viene de Aconcagua, ¿no? De la zona del interior de lo que hoy día es la quinta región. Eh, Viene de familia de agricultores. A diferencia de lo que ha dicho usualmente la historiografía, basado en no sé qué, él no venía de una familia pobre. En realidad eso fue parte de la propaganda que se hizo cuando él fue electo presidente, ¿ah? Pero venía de una familia que era de clase media. Eran latifundistas medianos. Tenía, el padre de Aguirre Cerda tenía una extensión de tierra más o menos grande, más de 60 hectáreas, de buena tierra por lo demás. Eh, Cuando fallece Juan Bautista Aguirre, la señora Clarisa Cerda se va a tener que hacer cargo de la economía familiar y no solo lo va a hacer muy bien, sino que incluso va a acrecentar la riqueza de la familia. Pero claro, dentro de ciertos parámetros que son bien acotados. Para la agricultura, al menos con esa cantidad de tierra no te va a hacer millonario, ¿no? Además, la familia Aguirre Cerda era grande, entonces la torta se tenía que repartir entre varios, pero ella siempre se las ingenió para, en el fondo, que a sus hijos nunca les faltara nada, ¿no? Por eso va a las escuelas de primeras letras en Pucuro y luego en Calle Larga, luego termina en el Liceo San Felipe, que era quizá el mejor colegio de la zona. Eh, Tú bien decías, tenía notas ahí nomás, equivalente al cinquito, cinquito y medio más o menos, Pedro Aguirre Cerda, y eso era el equivalente, porque en esa época las notas se medían de otra manera. Eh, y además encima tú tenías una sola nota del examen, no había notas intermedias, entonces, y eventualmente le va bien en el bachillerato, se va a estudiar pedagogía en castellano y filosofía primero, luego estudia derecho al poco tiempo de haber terminado
castellano y pedagogía, o sea, pedagogía en castellano, perdón. Y bueno, va a tener una carrera política ascendente y entre medio también escribe cosas, estudia en el extranjero, estudia en Francia. Entonces, en ese sentido, Pedro Aguirre Cerda, bueno, quizá también lo expreso en el libro, no solamente va a tener influencia en lo político, ¿no? Sino que también va a ser un líder gremial. El líder gremial de los profesores, de los vitivinícolas, va a trabajar junto a la SOFOFA también. Entonces, este hombre no se podía quedar quieto, era un hiperkinético, ¿no? Del hacer, con obras fantásticas por lo demás, y algunas veces sin ni un peso, muchas veces pasando el sombrero, tratando de encontrar fórmulas para poder incentivar el tema, el estudio de la educación técnica, Monteco. Entonces hay una serie de elementos de la vida de Pedro Aguirre Cerda que creo yo que son fascinantes, ¿no? Y nuevamente, uno siempre se queda con la dimensión de político. Y sí, a Aguirre Cerda le gustaba la tontera, sí, basta leer nomás las cosas que escribía, basta ver sus columnas de diario, le gustaba la política, ¿ya? Si no te voy a decir que no, si no, no se habría dedicado a eso. Pero habían pasiones mucho más grandes, ¿ya? Entonces este hombre estaba desgarrado entre la academia, la política, el hacer cosas. Algunas veces se frustraba porque incluso desde su posición como parlamentario no tenía la posibilidad de hacer mucho más. Incluso llegando a ser presidente se frustró varias veces porque llegó a la máxima magistratura de la nación y aún así no podía llevar adelante una serie de proyectos. Entonces, o todo era más lento de lo que él quería. Eh, y bueno, su incursión en la academia, ya sea en la creación de lo que hoy día es la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el crear los talleres de enseñanza industrial, en fin, una serie de otras obras, es una cuestión fantástica. Y yo creo que a Pedro Aguirre Cerda le faltaron años de vida para hacer más cosas, y esa es la cuestión. Eh, eh, y quizá lo más triste es que muchas de las cosas que implementó, quiso implementar, perdón, durante su gobierno las puso en marcha, pero los réditos de eso los se van a ver en dos gobiernos posteriores, o sea, en Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Y en ese punto también, ¿cómo juega la figura, ya estando establecido en Santiago, la figura de Juanita Aguirre? Quiero regresar al inicio, porque es alguien alguien como que le rema mucho. Como este hombre hiperkinético, Sí. tenía que haber alguien al lado como que como que le remara esa hiperkinetidad. Acabo de inventar una Sí. palabra. Bueno, mira, a ver, reconocido por él mismo, Pedro Aguirre Cerda fue muy mujeriego durante su temprana juventud. Dicen que eso son puras fantasías nomás, de que Pedro Aguirre Cerda el único amor que tuvo en su vida fue Juanita. En realidad se conocían, porque eran primos hermanos, pero venían de familias distintas. La familia Juanita Aguirre era de paseos a Europa, para las vacaciones, ¿me entendí? Era una familia con mucho más dinero. No es que los hermanos, ¿no? Aguirre no se llevaran para nada, eran bien afiatados, pero uno vivía en Pocuro y el otro vivía en Santiago, entonces eran realidades distintas. Eh, pero Pedro Aguirre Cerda tuvo cuantos amoríos, antes de casarse con Juanita. Y ahí yo narro uno de los más importantes, porque ningún hombre guarda las cartas de sus pololas, digámoslo, si no fueron importantes, más todavía durante veintitantos años, como es el caso de Evangelina Donoso, que aparece ahí en el libro, de alguna manera enturbiando o destruyendo esta idea del ¿cómo se llama? Amor de primos, como leí una vez en un libro. Entonces, pero la Juanita Aguirre se convierte en el elemento temperante del carácter de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda era muy ladilla, muy hiperkinético, muy de hacer cosas, y la Juanita era mucho más prudente. Pedro, paremos, miremos, estudiemos. Pedro, veamos si hay plata para hacer estas cosas. Porque la Juanita Aguirre, que venía de familia de dinero, ¿no? Era una mujer extremadamente cuidadosa con los gastos, no era vara ni mucho menos, para nada, sino que era prudente, prudente. Y gracias a esa prudencia, piensa tú que pudieron costear hasta cierto punto los dos exilios en los que se fue fletado Pedro Aguirre Cerda, primero en 1924 y luego en 1927, 28, ¿no? Primero huyendo del régimen militar que se instauró en Chile en 1924 y pensando en que venía una persecución contra los ex colaboradores de Alessandri, ¿no? En ese año,
y después cortesía de Carlos Ibáñez del Campo, por, un, por una serie de elementos curiosos, termina Pedro Aguirre Cerda nuevamente exiliado en Francia. Entonces, todo eso, perdón, primero en España y luego en Francia. Entonces, todo eso, de una forma u otra, la Juanita Aguirre va a ser cuidadosa, ¿no? En custodiar lo poco y nada que tienen, no, no poco y nada, pero lo poco que tienen y tratar de mantenerlo. Em, la Juanita Aguirre es también el cable a tierra de Pedro Aguirre Cerda en varias ocasiones. Hay una narración que yo hago cuando se van de vacaciones, bueno, vacaciones en realidad nunca eran vacaciones, eran siempre viajes de estudio para Pedro Aguirre Cerda, se van a Estados Unidos, y cuando Pedro Aguirre Cerda quería cruzar a Europa, en medio de lo que era la pandemia, la gripe española, ¿no? Y más encima donde había una ola anti-extranjera xenofóbica en Europa, la Juanita Aguirre le dice, no, 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 Pedro, nos devolvemos a Santiago, ¿ya? Porque está bueno el viaje, ya, pero hay que volver a la realidad. Y en ese sentido, quizá tiene que ver con la formación que tuvo la Juanita Aguirre como trabajadora social. Bueno, y Juanita Aguirre el cable a tierra, ¿no? Esa templanza que Pedro Aguirre Cerda, de la cual carecía. Y en ese, y en ese ímpetu, también hablar en la época cuando ya inicia su gobierno. Y el inicio del gobierno de Pedro Aguirre Cerda es sumamente acontecido. O sea, tenemos el Arestazo, el terremoto de Chillán, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la obvia pelea entre su fuerza política, el Fuego Amigo también llamado. ¿Cómo es el inicio, en este resumen ejecutivo que acabo de hacer, cómo es el inicio del gobierno de Aguirre Cerda? Terrible, po, hombre, porque en el fondo don Pedro venía con una bolsita llena de sueños para llevar adelante, con partidos políticos, especialmente el comunista y el socialista, que le estaban presionando para que se cumpliera al pie de la letra el programa del gobierno. Esto es una cuestión así como muy típica de la época, que lamentablemente continúa hasta el día de hoy, que poco menos que los programas son escrituras sacras, ¿me entiendes? Y en el fondo hay que trabajar con criterios de realidad. Y el terremoto de Chillán de 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial van a ser dos grandes baldes de realidad que van a caer encima del gobierno. Mira, a ver, yo creo que esto incluso parte antes de que Pedro Aguirre Cerda se convierta en presidente. Cuando, previo a la elección, los días previos a la elección, ocurre la matanza del seguro obrero. Eso va a, de alguna manera, permitirle a Aguirre Cerda negociar con fuerzas que eran antigubernamentales, eran en el fondo de oposición, pero tampoco estaban muy cercanas a él de que lo apoyaran. Eso, fundamentalmente el ibañismo y el Movimiento Nacional Socialista de Chile, que ambos apoyaban la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo. Y eventualmente lo logra, ¿sí? Los 4.111 votos que tiene Pedro Aguirre Cerda extra salieron de algún lado. Y ese no fue el pueblo organizado y lo que le gusta decir o no. Esos votos provienen fundamentalmente del ibañismo, ¿ya? Porque de hecho la cantidad de votos y un poco menos, o sea, un poco más de lo que obtiene Pedro Aguirre Cerda en esa elección, es más o menos lo que habría obtenido Ibáñez en la elección. Entonces, en ese sentido, eso es un tema, ¿ya? Y ya fue acontecido por ese intento de golpe de Estado y que terminó con esa masacre. Segundo lugar, está el tema del terremoto de Chillán. Un mes llevaba el gobierno en el poder, un mes. Y se le cayó una parte importante de Chile. La zona de falla iba desde Linares hasta, no sé, pasado Talcahuano, incluso un poco más al sur y, no, de hecho, bastante más al sur, y de hecho fue terrible. El país estaba cortado, ¿ya? O sea, a 30, 40 kilómetros al sur de Linares ya no había tren. Se destruyeron las vías, en fin, etc. Ni hablar las estaciones, porque las estaciones de trenes en el suelo, al sur de Linares. Cuando Pedro Aguirre Cerda llega por tierra, pero en auto, a Concepción, esa cuestión fue brutal. Y Pedro Aguirre Cerda quedó superado incluso en sus emociones, porque en el fondo habían cadáveres en las calles, no daban abasto las fuerzas que se habían mandado para allá para tratar de limpiar las calles, darle sepultura a las personas que murieron ¿cómo se llama?, en el terremoto. En la mayor parte de la ciudad o estaba con daño estructural severo o con los edificios en el suelo. O sea, hay una foto que es muy notable de la Catedral de Chillán antes y después del terremoto.
Y eso te lo dice todo, o sea, no había nada, no quedó nada. Entonces, bajo esa lógica, el golpe que significó el terremoto fue brutal. Y si a eso le sumamos, ¿ya? Ya, el intento de golpe de Estado de Ariosto Herrera, que en realidad no es un golpe económico ni nada, porque el terremoto sí fue durísimo para Chile, económicamente hablando, pero sí el golpe de Ariosto Herrera, el ariostazo, te demuestra que nuestra institucionalidad, de la cual tanto nos ufanamos, partiendo por nuestros gobernantes, en realidad es bastante más frágil y ha tenido bastante más bemoles que lo que a varios chilenos les gusta reconocer, ¿ya? Porque nosotros contamos los golpes de Estado que funcionaron, no los que fracasaron, pero ahí cambia el número, y bastante. Eh, y por otro lado, está el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que es el golpe de gracia, porque mira, para que tengáis una idea, la presión inflacionaria en Chile, ¿ya? Que ya era grande durante el gobierno, finales del gobierno de Alessandri y principio del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, para 1941 la inflación ya está disparada a dos dígitos y dos dígitos grandes, estamos en 20, 22%, ¿ya? Y ahí se va a producir un fenómeno de estanflación que va a durar hasta la década de los 70, 80 probablemente, dependiendo cómo lo miremos. Eh, el precio del cobre va, bueno, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda va a tratar de resolver una situación con muy mal ojo, ¿no? Tratando de establecer un precio fijo de venta del cobre a los aliados. Pero ¿con qué no contaba el gobierno de Pedro Aguirre Cerda? Que la demanda de cobre siempre iba a ser más alta a pesar del precio. Y el problema es que si hubieran dejado flotando el precio, quizá el asunto habría sido distinto, o por lo menos si le hubiera puesto un precio más alto a los norteamericanos, porque en el fondo nosotros le vendíamos la libra de cobre a 11 centavos de dólar la libra. 11 centavos de 1940 equivale a $1.20, $1.22. O sea, imagínate que si ese fuera el precio del cobre hoy día, el peso chileno estaría a 3.500. ¿Ya? Entonces, hay una serie de situaciones de orden económico, político, internacional, porque más encima nuestros principales socios comerciales se van a la guerra por segunda vez, ya sea Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la misma Alemania, Italia, eran buenos socios comerciales chilenos y se van todos a la guerra, la economía mundial se va a trastocar y bueno, evidentemente que una economía frágil como la chilena va a sufrir los embates. Entonces al final es una tras otra que va a tener que enfrentar el pobre Pedro Aguirre Cerda. Y por eso también sus jornadas maratónicas en la moneda, ¿no? Donde llegaba temprano a su despacho, muy temprano, y con suerte se estaba acostando de lunes a domingo a las 12:30 de la noche, o más. Y en ese punto quiero tomar quizás los mitos. ¿Qué mitos hay detrás de la figura de Pedro Aguirre Cerda? ¿Qué es lo que encontraste? Y de hecho, como, de alguna forma, ¿qué es lo que encontraste y qué desmitifica el libro? Bueno, Fuera primero, también fuera de esa ascendencia pobre, pero que yo creo sí, que tenía más conciencia de la pobreza en la que vivía, más que él ser pobre. eso es muy notable porque la ve desde que él entra al colegio. Cuando está en las Ujú. escuelas rurales, él se da cuenta que tenía compañeros que eran hijos de los peones, aparceros, en fin, que vivían cerca de él. Y claro, estaban en condiciones relativamente similares yendo todos al mismo colegio, pero el problema es que muchos de ellos llegaban descalzos a tomar clases, mientras que Pedro Aguirre Cerda por lo menos siempre tenía su muda de ropa, que su mamá, Clarisa, siempre se preocupaba que estuviese bien abrigado, bien vestido. Entonces, no de etiqueta, ni mucho menos, ni con ropa cara, pero siempre que Pedro tuviese sus zapatos, sus pantalones, su camisa, en fin, todo. Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que hay una especie como de fijación errada respecto al gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que su principal preocupación fue la educación. No, eso es un error. La preocupación de Pedro Aguirre Cerda y del gobierno es superar la pobreza y entregarle un estándar de vida mínimo decente a la población de Chile. Y eso se lograba, entre otras cosas, proveyendo educación, empleo, industria y cosas tan hermosas, mi querido Humberto,
como un proyecto que tiene un nombre terrible, porque es muy malo el nombre, que era la Secretaría de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres. O sea, el nombre menos marquetero que tú te puedas imaginar. Pero cuando tú lees el proyecto que se llevó a cabo, por lo demás, que se puso en marcha, que es este proyecto de construir un parque ¿cómo se llama?, de recreación, donde hoy día está el Parque O'Higgins, está donde está la sede de la Universidad Bernardo O'Higgins dentro del parque. ¿Ya? Parte de ese Ujú. edificio estaba ahí ese parque de recreación, que tenía una sala de amamantamiento, un casino, una cafetería, una biblioteca, una lagunita, canchas de fútbol, básquetbol, etcétera, para que la gente fuera ahí, que no tenía posibilidad de tener vacaciones o que no tenía un momento de esparcimiento, pudiera ir ahí a entretenerse un fin de semana, hacer un picnic, lo que fuera. Mucho de eso regentado y subsidiado por el gobierno, porque en el fondo Pedro Aguirre Cerda, ¿qué es lo que quiere? Es que los trabajadores chilenos tengan o puedan ver la luz al final del túnel, de que el trabajo duro, algunas veces enajenante, ¿ya? Tiene una recompensa. Ahora, esa recompensa puede que se tarde en llegar, pero lo que Pedro Aguirre Cerda quiere es que esas personas se acerquen lo más posible a esa recompensa. Y parte de una cosa tan sencilla como que la gente no esté enajenada pensando permanentemente en el trabajo, sino que se pueda relajar. Y esa es una cuestión que hoy día a nosotros nos parece de sine qua non y que la salud mental y todo lo demás. Bueno, viejo, en 1939 Pedro Aguirre Cerda ya estaba pensando en eso. Mente sana en cuerpo sano, ¿me entendéis? Y eso no solamente implicaba buena salud biológica o fisiológica, sino de acá también. ¿Qué otra cosa? Bueno, que los proyectos de Pedro Aguirre Cerda son fantásticos en distintas áreas, porque, mira, una de las críticas que usualmente se le hace al periodo pseudo parlamentario, ¿no? Al periodo del auge del salitre, en fin, es el tema de la pobreza y la cuestión social, ¿no? Y el resultado, en el fondo, la síntesis que se hace es que el problema de la cuestión social no fue posible resolverlo por parte de los gobiernos de la época. Bueno, primero por falta de recursos, pero más allá de eso, porque no miraron el problema como un todo. Esto es una cuestión multisistémica. Bueno, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda quiere tener esa visión y la hace desde un inicio. Por eso yo lo he dicho hasta el cansancio, no lo digo en el libro, pero sí lo he dicho en entrevistas, que el lema verdadero del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, o por el cual deberíamos reconocerlo, es gobernar es organizar. Yo voy a organizar todas las fuerzas productivas de la nación. Quiero organizar, quiero saber en qué está cada negocio, quiero saber a quién le falta, quién le sobra, quién tiene, quién no tiene, y cuál es el camino que tenemos que seguir para llevar el país hacia adelante, todos juntos, apoyando. Esto es lo que llamaba Pedro Aguirre Cerda un nacionalismo constructivo, en la tesis de Pedro Aguirre Cerda. Y Pedro Aguirre Cerda decía, ok, pero para poder hacer esto tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que organizarnos y empujar el carro, todos al mismo tiempo. Y por eso la pobreza la atacamos con educación, sí. La pobreza la atacamos con mayor inversión, el del Estado y también de privados, ¿ya? Hay que darle al privado el espacio para poder generar empleo, en fin, lo dice Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Entonces, también ahí hay otro mito del estatismo enfermante Pedro Aguirre Cerda o de los gobiernos radicales, por lo menos con Pedro Aguirre Cerda no, él quiere un equilibrio, ¿no? Entre las distintas áreas. Lo mismo desde el punto de vista del acceso a la vivienda. Esa es otra cuestión fascinante. El gobierno con lo poco que tenía, claro, para nosotros hoy día serían cifras mediocres, por no decir insuficientes, pero el gobierno de Pedro Aguirre Cerda logró en un año levantar 43.000 viviendas a familias grandes. Gente que en otras circunstancias estaría viviendo en un ruco, en una casa hecha con material ligero, y aquí el gobierno les ayudaba, ¿no? Junto con un ahorro que tenían que tener las personas para tener una casa de material sólido, buena, con alcantarillado, con acceso a servicios, etcétera. Entonces, aquí la visión es panorámica. Y hace falta, perdón que me ponga un poco anacronista, pero yo de repente como que he hecho en falta gente que tenga esa visión de Estado y ese compromiso.
no importando el signo político, como Pedro Aguirre Cerda pensaba, bueno, si el próximo presidente de Chile no es de mi partido, no es de mi coalición, ojalá que siga con las mismas políticas que yo. E incluso si es de mi misma coalición, ojalá también siga con ella. ¿Ya? Y en ese sentido, eso lo hace tan notable el personaje. Y tomando lo último que acabas de decir, ¿cómo, a tu juicio, y también tomando el título del libro, cómo resiste el tiempo esa expresión del presidente de todos los chilenos? Porque hoy quizás no se entiende tanto como antes respecto de que yo no voté por X persona, y como él no es mi presidente. Él es el presidente de todos, aunque uno no haya votado por él. Bueno, de hecho, esa era una frase tradicional que menciona, o sea, no la decían los presidentes de esa forma, pero siempre hacían ver que ellos, a pesar que gobernaban no solamente, y gobernaban no solamente para quienes votaron por ellos, sino también para quienes no votaron por ellos, y trataba, y siempre con la idea de tratar de atraerse a esas personas, no con un afán electoralista, sino con un afán de congregar en el fondo a la comunidad nacional, en torno a determinados valores comunes, precisamente como te decía, para empujar el carro hacia adelante. Lamentablemente, en la década de los 70 hubo un presidente que dijo que no era presidente de todos los chilenos y que era presidente de algunos nomás, y eso generó un quiebre terrible en nuestra institucionalidad eventualmente, no por eso mismo, pero las palabras pesan a la larga. Y con la restauración de la democracia en la década de los 90, el asunto cambia. Tanto Patricio Elwin como Eduardo Frei, Ruiz Tagle, como Ricardo Lago, incluso la misma presidenta Bachelet en su momento y el mismo presidente Piñera después, todos hicieron ver en algún momento de su mandato o en sus discursos, ¿ya? Que ellos eran presidentes de todos los chilenos. Pedro Aguirre Cerda también. Pero más importante, yo creo que tiene que ver con la figura del personaje, porque si nos quedamos en la lógica, digámoslo, electoral o cortoplacista de el gobierno específico de un presidente, claro, la frase como que pierde un poco de sentido, ¿no? Más hoy día cuando las cosas están polarizadas hasta cierto punto. Pero el título del libro tiene que ver con dos cosas. Uno, primero, eh, que hay que tener cuidado de robarse los personajes. Pedro Aguirre Cerda no es el presidente de algunos, no es el presidente de los que ¿cómo se llama? Se abanderan con sus ideas solamente o que creen, lo que creen son las ideas de Pedro Aguirre Cerda. eh, es el presidente de todos, porque es parte de nuestra historia y nos pertenece a ¿ya? Son un primer elemento. Y en segundo lugar, está la lógica nuevamente de la altura del personaje que trasciende su época misma. Hoy por hoy, por lejos te puedo asegurar que Pedro Aguirre Cerda debe ser uno de los presidentes más populares de Chile, pero del cual la gente siempre me dice que era muy bueno, gobernar y educar. Listo. Pero sabemos más de él, sabemos de su vida personal, sabemos de sus obras, incluso antes de ser presidente. Por eso es mucho más grande la leyenda, digámoslo así, de Pedro Aguirre Cerda, que su presidencia, que fueron 3 años nomás. En 3 años no hizo nada de lo que él quería. Lo inició, pero no lo terminó. Pero distinto es veintitantos años entregado a la política, sudando sangre, ¿ya? Para hacer que Chile fuera un país mejor para vivir. Y cuando llegó para intentar coronar su carrera como presidente de la República, lamentablemente una tuberculosis terminó diciendo otra cosa. O también la implosión ¿cómo se llama? Del Frente Popular, donde los comunistas y los socialistas se empezaron a sacar los ojos porque los comunistas no dijeron nada cuando Stalin hizo una alianza con Hitler en el famoso pacto Molotov-Ribbentrop, y los socialistas llegan y le dicen, ven, ustedes son gimnastas de la revolución, eso lo dice Oscar Schnake, ¿ya? Ustedes hacen gimnasia de la revolución, pero no son verdaderos revolucionarios. Y el verdadero revolucionario es antifascista, y en estos momentos el país que lleva la bandera contra la lucha del fascismo es Estados Unidos y Franklin Delano Roosevelt. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ahí tú te das cuenta de que el personaje trasciende su presidencia, trasciende a su época, y por lo tanto hay chilenos hoy día que lo consideran su presidente. Hubo chilenos en el pasado que lo consideran su presidente y probablemente en el futuro, y ojalá que así sea, porque así funciona la historia, ¿no? También lo consideren como su presidente. Es el presidente de los que fueron, de los que son y de los que vendrán. Y por eso es el presidente de todos los chilenos.
en uno de los capítulos del libro, a ver si creo, no sé si lo marqué o parece que no. Ah, en Todo Chile con Aguirre, haces Ah, una descripción de cuando él asume, un 24 sí, de diciembre del año 38 si no me equivoco, 8, sí, 38 si no me sí, claro, y él ve a la masa de gente que lo vitorea, y también sí, ve a los nazistas haciendo el saludo, fue como, bueno, ¿qué sí. se le va a hacer? Y tú lo pones tal cual, ¿qué se le va a hacer? La Así democracia, es la como se dice. política, pues, weón, si no, así es la Pero, política. pero tomando ese cariño palpable que ve a Aguirre Cerda al inicio de su gobierno, ¿cómo son los últimos días de él? Porque Ah, bueno, él se ahí fue nota, para el otro lado. él se nota, claro, en el libro se nota más como que yo defraudé a mi pueblo y él no ve No, quizás, y él quizás no ve ese cariño, o sí. mira, de hecho, esa frase la he escuchado antes, que Pedro Aguirre Cerda habría dicho eso. No, 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 no. Yo creo que él estaba, a ver, sí estaba en una situación de ánimo deprimido, ¿ya? Ujú. Pero él nunca consideró, al menos de lo que yo he leído de él, de sus escritos, de sus cartas personales, que él haya defraudado a alguien, ¿ya? Él se enfermó, una enfermedad terminal, no, no, no es culpa de él. Bueno, en parte sí, porque fumaba 4 cajetillas de cigarrillos diarias, entonces ningún tuberculoso tiene buen panorama cuando tiene los pulmones tan castigados. Pero dudo que lo haya pensado. Sí, quizá estaba triste porque la vida no le dio más años para poder seguir adelante. Eh, mm, Tenía pena por Juanita, indudablemente, por su señora. Eh, mm, pero fíjate, ¿sabes por qué creo que tampoco es plausible eso del que defraudó a su pueblo? Pedro Aguirre Cerda siguió trabajando como presidente de la República hasta que literalmente el cuerpo no le dio más y se vio obligado a cederle el mando a Jerónimo Méndez como vicepresidente del Interior, o sea, vicepresidente de la República, se convierte en su ministro del Interior y después en vicepresidente. O sea, si tú Pedro Aguirre Cerda estuvo trabajando como presidente hasta 2 semanas antes de morir, 3 semanas, ¿no? Eso es convicción, eso es sacrificio y eso es no dejarse morir. O sea, yo, por lo que he leído de la convalecencia de Pedro Aguirre Cerda, está no solamente aburrido como ostra, sino que lo único que quería era trabajar, hacer más cosas. Era trabajólico este hombre. Yo creo que casi tenía una enfermedad con eso. ¿Ya? Quería estar en los temas de Estado, quería estar discutiendo, quería estar haciendo cosas. Entonces, en ese sentido, no, no creo que haya defraudado, pero sí estaba muy amargado. Amargado, pero no por lo que tú crees. Estaba amargado porque los radicales no le daban los votos y se comportaban como un partido de oposición. Estaba amargado porque los socialistas y los comunistas no encontraron nada mejor que en un momento álgido del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, no encontraron nada mejor que agarrarse el moño. Estaba amargado en el fondo, aunque eso ya era un postundido, de que la oposición no le daba los votos. Y al final era todo Chile con Aguirre, se transformó en todo Chile contra Aguirre. ¿Entiendes? O por lo menos desde la perspectiva de la política partidista, ¿ya? Eh, pero distinto es desde el apoyo de la población que eligió a los socialistas, a los comunistas, a los democráticos, que eran parte del Frente Popular y que se pelearon entre sí, población que eligió a los partidos de oposición para nombrar los diputados, senadores, en fondo, no, no digamos, el pueblo bueno y que apoyaba a Pedro Aguirre Cerda, pero estaban los malvados políticos que no dejaban gobernar. No, tampoco hay que caer en eso, pero sí el amor que la gente sentía por él, o por lo menos el aprecio, se ve en su funeral. O sea, el número más bajo de asistentes al funeral de Pedro Aguirre Cerda es más o menos 400.000 personas, en un Santiago que tenía 1 millón de habitantes. ¿Ya? Eso significa que llegó gente de fuera a ver el funeral. El número más alto, que lo da creo que la hora o el siglo, no lo recuerdo ahora, estaba por sobre los 750.000. O sea, cortemos al medio, 600.000 personas. Imagínate 600.000 personas en las calles de Santiago, en el cementerio general y sus alrededores, subió al cerro ahí que está al lado del cementerio, para ver a Pedro Aguirre Cerda llegar a su última morada. Entonces,
En ese sentido, te digo yo, Humberto, eh, estaba amargado por lo que te contaba, estaba triste por no poder terminar lo que él quería hacer. Él sabía que no tenía mucha esperanza. Pedro Hierro Cerda no era tonto y se dio cuenta. Y eventualmente le pide a los médicos que le digan la verdad, ¿no? Y bueno, tú ya te puedes imaginar el resto. Lo dice la Juanita Aguirre en esta carta que tú estabas leyendo que le escribe la Gabriela Mistral, la parte final dice, le dice, los más humildes supieron comprenderlo mejor. Claro que sí, claro que supieron comprenderlo mejor. Cristóbal, antes de saliendo un poco del libro, lo que te voy a contar me pasó hace algunos días. Ujú. Iba camino a Parque Forestal, leyendo el libro de Aguirre Cerda, y me detiene una persona en la calle y me hace un Ujú. comentario muy de la nada que me dice que el, el lugar de la historia hoy, que la ha hecho más entretenida, lo resalta en tres personas: Gonzalo Peralta, Alejandro San Ya, Francisco y ya. Cristóbal García Huidobro. Esta ¿En serio? nueva, este nuevo punch de hacer la historia más entretenida, más dinámica, y también lo quiero unir con la divulgación de la historia que se hace en redes sociales. ¿Qué Ujú. opinión te merece? Sobre todo porque uno ve como en redes sociales, en TikTok por lo menos, que se le dedican como videos para quienes divulguen historia como el cariño a Pedro Aguirre Cerda, o este bromance de Antonio Varas y Manuel Montt. ¿Qué opinión te merece esta segunda ola de divulgación histórica? Bueno, primero me sonrojo por, por el comentario de la persona que te lo hizo. Pues, muchas gracias. Bueno, Gonzalo y Alejandro son muy buenos historiadores también, así que honra me hace, digamos, la persona el ponerme junto con ellos, así que muchas gracias. En segundo lugar, a ver, en realidad mm, yo creo que, a ver, hay varias cosas. Uno, primero, em, la divulgación histórica siempre está ahí. ¿Ya? Lo que pasa es que el tema es que la gente le ponga atención. ¿Ya? Chile siempre ha sido un país donde hemos tenido historiadores, ¿no? Que son muy buenos, empezando el siglo XX fundamentalmente, pero que, claro, escribían historiografía, digámoslo, llamémoslo desde esta perspectiva más académica, pero también escribían libros para el común denominador de las personas. Y ojo, hay que tener cuidado con esa idea mala vida que se ha dado en algunas épocas pretéritas, donde poco menos que la historia hay que escribirla de otra manera, porque la gente se aburre. Es que, ojo, hay que tener cuidado, porque la gente, mira, si tú sabes leer y escribir, ¿ya? Ya te puedes leer cualquier libro. Y a eso hay que sumarle que, claro, ahí estará la pluma de la persona que escriba, cuán atrayente y seductora pueda ser. Bueno, en el mundo de la historia es complicado porque tú te puedes dar ciertas licencias al momento de escribir, pero tú tienes parámetros súper claros de qué es o hasta dónde puedes llegar. ¿Qué? Porque yo no puedo andar inventando que Pedro Aguirre Cerda creó un plan para llegar a la Luna, ¿cachai? El primer proyecto espacial de Chile, porque eso no tiene ningún sentido, porque no es cierto. ¿Ya? Pero tú puedes, por ejemplo, y eso es lo que me gusta a mí de las biografías, que me da la oportunidad, el privilegio o la licencia, no sé cómo expresarlo bien, en que yo puedo llevar la historia lo más cercano a la novela. No tanto por lo que digo, sino cómo lo digo. ¿Me entiendes? Y volver a las Ujú. raíces más profundas, primitivas, si tú quieres, y honestas de la historia, que es contar un buen cuento. Cuando Heródoto escribía sobre las maravillas del mundo antiguo, bueno, probablemente él jamás las vio, ¿ya? Pero sí hubo gente que las vio. Entonces le preguntaba, a ver, don Humberto, y usted fue a ver el templo de Júpiter en Olimpia, y cuénteme, ¿cómo era el Júpiter que estaba dentro? Ah, era de marfil y con ropas de oro. Y Heródoto después le contaba a la gente que lo leía sobre eso. Ahora, claro, el público de Heródoto era súper acotado porque muy poca gente sabía leer y escribir, pero nada más entretenido y nada más atrayente que una buena historia. Y para eso, bueno, hay que saber contar las historias. ¿Ya? Indudablemente, eso es
una cuestión que se va, ¿cómo se llama?, aprendiendo con los años. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo lugar, lo que me preguntas de redes sociales. Bueno, yo tengo mi propio Instagram, hago algo de lo que tú mencionas. Hay otras personas mucho más jóvenes que son más, ¿cómo decirlo?, transgresoras, si tú quieres, o, y si están viendo este podcast, ustedes saben quiénes son, me los conozco y son, Los sí, acuso así, acá. yo sé quiénes son, particularmente los que andan hablando de Manuel Monti y Antonio Vara, entre otros, que por lo demás es parte de un libro que yo escribí en algún momento, que es una biografía de Manuel Montt mucho más acotada que la de Pedro Aguirre Cerda, pero bueno, eso fue hace 15 años atrás que escribió el libro. Eh, y, ¿qué te digo yo? A ver, me parece bien, y por lo menos de lo que yo he visto en general, eh, claro, ciertas, hay ciertas formas que creo que hay que cuidar, ¿ya? Evidentemente, pero también hay distintos públicos, ¿ya? Pero al final del día, ¿ya?, seas más joven o tengas más canas como yo, o lo que sea, eh, por mucho contenido que tú hagas, el lugar principal donde tú tienes que ir es aquí. ¿Ves? Esos libros de allá, los libros que están allá, etcétera. Es volver a los libros, es volver a leer, es volver a encantarte. Y lo otro, eh, me preguntaban en una entrevista sobre una serie bien entretenida que tiene harto de inteligencia artificial, que es histórica, sobre Churchill. Y decía, sí, bacán, muy bonito, pero aquí está la mejor computadora, la imaginación. ¿Entendés? Entonces, eh, sí, nosotros podemos ver cosas en Internet, podemos ver cosas que nos abren el apetito, porque son canapés. En un minuto y medio en un reel de Instagram, en un minuto en TikTok, en fin, es difícil entregar un punch importante de conocimiento histórico, pero te abre el apetito. Y de ahí debería venir el segundo envión, que es recomendar libros. De las mejores, mira, de los libros que más me han entretenido, que más me han sacado risas, lágrimas algunas veces, incluso, están las biografías. Son los libros donde tú, en el fondo, estudias la vida de un personaje, ¿ya? Y su entorno, porque no te agota esto en el personaje solamente, es el personaje y el escenario, ¿no? En el caso de Pedro Aguirre Cerda, es Pedro Aguirre Cerda y Chile, Pedro Aguirre Cerda y el mundo, eh, Pedro Aguirre Cerda y su familia, y así. Son distintos escenarios, distintas etapas. Entonces, eh, historiadores norteamericanos, por ejemplo, que nosotros de repente en Chile como que descubrimos el agua tibia. Hay historiadores norteamericanos que son una joya. Lamentablemente se han muerto todos mis favoritos, que es lo peor de todo. David McCullough, por ejemplo, un gallo que te escribe un libro sobre un año en la historia de Estados Unidos, que es 1776. Es un librazo, viejo, es un librazo, ¿ya? Escrito con una pluma gloriosa. Y es un libro de difusión, pero tiene 800 páginas, ¿ya? Pero el gringo se lo compra, porque no pretende leérselo de una sentada, sino de a poco, ir disfrutando la escena, ¿ya? Ese mismo gallo tiene una biografía de John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, que es una joya, ¿ya? Hay un libro que es enorme, que son 3 tomos, ¿ya?, de una biografía de Teodoro Roosevelt, también espectacular, y así, ¿me entendés? Entonces, las vidas a mí me encantan, y de hecho mi idea es seguir escribiendo biografías, ¿ya? Pero ¿qué pasa con alguien que quiere aprender de la guerra del Pacífico? ¿Qué pasa con alguien que quiere aprender sobre la cuestión social, etcétera? Bueno, esos canapés que tú puedes tener en redes sociales, que te abren el apetito, te entretienen, también tienen que tener un segundo clic, que es el que te lleve eventualmente a no solo consumir lo de redes sociales, sino que te pique el bicho por ir a algo más, ¿ya? Por ir por ir al libro, que te cuente la historia. Pero claro, ahí nuevamente está la pericia del escritor en saber envolver con un buen relato a su, ¿cómo se llama?, a su público. Al final del día, mi querido Humberto, todos retrocedemos a lo más primigenio eh, que, que existe en nuestra vida social. Sentarnos alrededor del fuego, ¿eh?, en una noche estrellada, a contarnos las historias de la tribu. Y eso, en el fondo, es tan antiguo como la civilización humana misma,
y hasta cierto punto los historiadores hacemos algo así, con hechos que sucedieron. ¿Ya? Eso. Y quiero también, y también agregar respecto de también un relato envolvente, un relato de un personaje muy interesante. Tomás lo que dijiste al principio respecto de esta conexión que tuviste con Pedro Aguirre Cerda, que de hecho uno como lector también la tiene, porque es un tipo tremendamente bonachón. O sea, ¿qué mejor foto que esta? Es la mejor descripción. Esa no es una foto, aunque tú no lo creas. Ah, Eso no, es un ¿ya? fotograma. De hecho, si lo lees, espérate, déjame ver porque Ah, lo tengo por acá. Espérate, está, si vas a la solapa, donde está la foto del señor de anteojo esa, que estoy yo, abajo, están los créditos. No es una foto, es una Fo- película, es un fotogra- fotograma. fotograma de la película Transmisión de mando de Armando Rojas Castro de 1938. ¡Wow! Lo que pasa es que yo estaba Pero, viendo, déjame contarte un poquito esa historia, que es bonita. sí, por favor, Estaba, sí, por favor. estaba falto de inspiración, ¿no? Mm. Estaba cansado, ya no quería escribir más, me daba lata porque no podía ver a mi familia, porque estaba escribiendo. De hecho, por eso el libro está dedicado a mi hijo y los primeros que aparecen en los agradecimientos, mi señor y mi cabro chico. Entonces, porque me regalaron tiempo para poder trabajar. Entonces estaba aburrido, no quería seguir trabajando, estaba lateado. Y no me acuerdo en qué capítulo iba, puede haber sido el 6, 7. Y la cuestión es que me puse a ver películas de Pedro Aguirre Cerda en la Cineteca Nacional, que es el Centro Cultural Palacio de la Moneda, y tienen estas películas. Y de repente, así como, vamos a ver este gallo, a ver, estaba medio enojado incluso con Pedro Aguirre Cerda, que no sabe otra historia. Y la cuestión es que llego, me pongo a ver la película y de repente veo esa transmisión del mando. Y de repente le hacen un close-up, así, un acercamiento a Pedro Aguirre Cerda, y se puede leer qué es lo que estaba, le puedes leer los labios y puedes ver qué era lo que le estaba diciendo a la gente. ¿Ya? Eh, y está con esa cara llena de risa, porque hay muchas fotos de Pedro Aguirre Cerda, muchas clásicas, pero me enamoré de esa escena, donde Pedro Aguirre Cerda está con sus guantecitos, está recién con la banda terciada, y le dice a la gente, gracias, muchas gracias, esto es para ustedes, muchas gracias, muchas gracias, en fin. Y los miraba con esa alegría y esa ternura que tenía mucho Pedro Aguirre Cerda, que es entrañable. Entonces yo vi y dije, quiero que este sea Y ahí fue cuando le dije a la editorial que se pusieron pálidos, pues dije, ya, vamos a hablar con la Cineteca Nacional, y la gente en la Cineteca se portó un 7 porque nos regalaron, en el fondo, el fotograma, para ponerlo en el libro, y yo les doy las gracias a ellos también porque en el fondo me permitieron mostrar esa escena tan bonita de un Pedro Aguirre Cerda con la cara llena de risa, con los ojos chinitos, ¿ya? Agradeciéndole a la gente por haber votado por él y por haber ido ahí a saludarlo. Es una gran historia la de Pedro Aguirre Cerda. Eh, y bueno, Cristóbal, quiero darte las gracias por tu tiempo, ya en esta casi hora de conversación que llevamos. Habríamos estado un poquito más, pero a mí se me está por ir la luz, así que no, me voy a quedar a oscuras. Y obviamente darte las gracias porque uno ñoño fan de las biografías, de los personajes interesantes, aquí personalmente, y aquí y era y era una figura que le faltaba una biografía como esta, una figura tan relevante, tan trascendental para la República como es la de Don Tinto, la de Pedro Aguirre Cerda. Cristóbal, nuevamente darte las gracias y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto del libro, del personaje o de lo que quieras. Bueno, primero que todo, Humberto, darte las gracias por la invitación, lo primero, y honrado de estar contigo. Segundo lugar, bueno, eh, la vida de Pedro Aguirre Cerda fue una vida bien vivida. No tanto como a él le hubiera gustado en cuanto a tiempo. ¿Ya? Nuevamente, uno de los pesares de Pedro Aguirre Cerda era que la vida se le escapaba y no podía seguir haciendo lo que más le gustaba, que era, aunque ustedes no lo crean, trabajar. Y trabajar para otros, no trabajar para él. Puede sonar muy populachero esto que estoy diciendo, pero es lo que me lleva a mí, luego de entenderlo, a él en sus circunstancias, eh, un hombre con virtudes y defectos como cualquier otro ser humano. No es un santo Pedro Aguirre Cerda, tampoco es
un villano, ¿ya? Es un ser humano en toda la línea y con todas sus dimensiones. Y eso nuevamente hace que el libro fluya también, porque estoy contándoles una vida desde su inicio hasta su final. Cuando termina el libro, yo literalmente fui a enterrar a un amigo, a un camarada, a un compañero, a alguien que me acompañó, ¿no es cierto?, durante muchos años, los últimos 2 años especialmente, mientras escribí el libro. Eh, Fue bonito hacerlo, fue triste dejarlo, no solo por la costumbre, sino porque me despedí de Pedro Aguirre Cerda, al menos en lo que fue hacer su biografía. Si hay alguien más que quiera hacer otra biografía, fantástico, porque es un personaje biografiable en muchos sentidos y vale la pena. Decirles que no hay mejor regalo para la Navidad que regalar cultura, regalar libros, ¿verdad? Porque los libros son compañeros que nos llevan a otros mundos siempre, ya sea libros de historia que nos permiten revivir aquellos periodos o vivir periodos en los que no vivimos, y qué mejor que comprar El presidente de todos los chilenos para que ustedes conozcan más a Pedro Aguirre Cerda, en las mejores librerías. eh, y por otro lado, y permíteme, Humberto, hacer la invitación también ¿cómo se llama?, a todos los que nos escuchan, en fin, a leer más, a adentrarse en la historia entretenida, y vale la pena leerla. La historia de Chile, la historia mundial, en fin, tírense a la piscina, aunque no sepan nada, tírense a la piscina, ¿ya? Porque se van a sorprender cómo se van a entretener, ¿ya? Y lo último, lo más pedestre de todo, nuevamente, hagamos un poquito de marketing, presidente de todos los chilenos, una biografía de Pedro Aguirre Cerda. Ojo, digo una biografía de Pedro Aguirre Cerda, no la biografía de Pedro Aguirre Cerda. Es un humilde aporte que quiero hacer a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, a todos los que la van a leer en el fondo, y que ojalá esté a la altura de las expectativas que ustedes tengan de un libro como este. Y nada, pues, agradecerle a Humberto su trabajo como en Traficantes de Cultura, ¿no es cierto? Que tú también te dedicas hasta cierto punto a difundir cultura. Y nada, y se me olvidaba, lo último, síganme en Instagram, cabros, porfa, @Cristóbal.García Huidobro. Ahí también hay harto contenido histórico, pero que nuevamente son pildoritas con la intención de abrir el apetito, de que la gente se interese por la historia de Chile y del mundo, porque como les dije antes, Chita, que es entretenido dedicarse a estudiar, a leer historia, a aprender historia. No solamente nos hace mejores, nos hace personas que somos mucho más conscientes del mundo en el que vivimos, sino que además no hay nada más entretenido que escuchar una buena historia. Eso. El presidente de todos los chilenos, una biografía de Pedro Aguirre Cerda, de Cristóbal García Huidobro, libro editado por Ediciones B, en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado profesor, muchísimas gracias por esta hora de conversación. No, gracias Humberto, que se repita. Muchas gracias por la invitación y un gran abrazo para todos.